Hola Hola. Elvin, este es un episodio de ISP Transformado, que es un programa en donde hablamos con alumnos de Meteor Academy y más específicamente en este caso del curso ISP desde cero. Acá estamos con Elvin Valdés. ¿Cómo estás, Elvin? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, Roel. Un gusto. Igualmente, igualmente. Elvin, para empezar, empezamos conociéndote un poquito. Contanos un poco. ¿Cómo llegaste a estar en un ISP? Si sos dueño, ¿cómo es? ¿En qué lugar estás? Contanos un poquito ahí de tu historia hasta que te te hayas vuelto ISP. Ok, pues en la parte donde me introducí a este mundo fue porque acá cerca de una comunidad rural, soy de una comunidad rural, acá en país Guatemala, necesitaban a alguien que los ayudara acá, que hay una pequeña empresa que estaba más o menos creciendo y me contactaron y venimos entonces ya a trabajar y estuvimos entonces ahí, me estuvieron, tenía algunas nociones de internet en cuanto a las IP, cómo trabajan y todo eso, pero técnicamente no había laburado en ese, en ese ámbito. Y luego que empezamos a trabajar, llegó un punto donde digamos, el muchacho que estaba encargado acá de eso se fue, salió, tuvo que hacer otros asuntos y dejó esto acá. Entonces, como que tuve yo que ocupar ese puesto. Sin Y conocimiento. sin conocimiento, básicamente eso de microtic, todo ese asunto, desconocía todo eso. Solamente lo que yo tenía en cuenta era, digamos, solo para agregar una ONU, que era el punto, que lo que necesitábamos, si vamos a instalar a un lado, hay que agregar una ONU, hay que configurarla, y todo eso. Entonces, empezamos ahí, pero luego empezamos a tener algunos asuntos que yo desconocía totalmente y entonces fue ahí donde empecé yo a ver la necesidad de tomar un curso o algo, porque teníamos que contratar a más personas, a terceros que para configurar el MikroTik, para hacer esto y otra configuración, para programar algo y todo eso. Y ese punto creo que encontré ahí donde encontré a Meteora o este donde el curso. Ah, fue ahí Eh, donde me conociste. sí, más o Pero, menos tenía en cuenta. Fue ahí. Pero entonces es ese asunto de cómo entramos a este mundo, porque digo, no, yo no conocía nada de eso de Microtech, absolutamente nada. Y cuando había que hacer algún asunto, pues era ya como que tenerle un poquito de miedo para tocar algo allí en la programación o en la configuración. Entonces, a veces ni siquiera tocaba algo. Y con eso de que esto va para arriba, gracias a Dios, siempre hay usuarios, agregan nuevos usuarios, hay más instalaciones y todo eso, pues también con el número de clientes subiendo, fue ahí donde empezamos a encontrar problemas y ahí está el donde tema, ¿no? Ahí está la cuestión. A veces tenemos la red por ahí, no está bien configurada, no está bien creada. El tema es cuando seguimos creciendo, creciendo, creciendo. Ahí es donde los problemas crecen juntos. ¿Cómo fue esa cuestión ahí cuando empezaron más esos problemas? fueron que de acá para pues, un año y medio, los clientes empezaron a subir, fue creo que como en pandemia. En pandemia la gente, bueno, la mayoría de personas estaban tomando clases en línea, entonces empezó la demanda de los servicios y empezamos a subir, pero empezó el asunto de que no, empezó a saturarse, la gente se empezó a quejar que no le llegaban, no estaba, el internet estaba súper lento.
Y bueno, entonces en ese punto teníamos contratado 100 megas dedicados y ya los usuarios ya eran como 150. Entonces allí era un problema ahí que, entonces, bueno, creo que en ese punto todavía estaba el otro muchacho. Fue ahí donde dijeron, bueno, hay que comprar megas. Y yo tomé eso como una solución en cuanto a lo posterior, a lo que seguía después, porque de plano, ¿verdad? Hay que contratar más megas. Se contrataron más megas, se contrataron 200 megas y todo tranquilo. Llegó así como que todo estaba normal, todo estaba tranquilo y así. Y siguió un año después y ya era también el doble de clientes, 300 clientes y eran 200 megas. Entonces, una vez más ahí La el error. solución era comprar más megas. Yo Siempre tenía en era cuenta eso. ese. Sí, porque yo había visto eso, ¿no? La solución es comprar más megas. Y bueno, empezamos ahí y yo dije, bueno, hagamos eso. Ya no estaba el muchacho, entonces yo, hagamos eso, si eso es lo que soluciona. Hicimos, compramos entonces ya los 400 megas y así. Pero como seguíamos subiendo y todo eso, poco tiempo después se contrataron 600 megas. 600 megas llegamos ahí entonces al punto donde llegaron 300 usuarios, 350. em, pero llegó un punto entonces donde se mostró de nuevo este error, mostró este problema como a los 350. Tiene como 6 meses que venimos viviendo esto y empezaron reclamos que no estaba bien el internet, que había problemas en cuanto a que estaba muy lento, se cortaba, tenía caídas bastante, con bastante intermitencia. Bueno, según el asunto, la solución eran los megas. Y fuimos y compramos más megas. Contratamos entonces viendo que eran como 350, cerca de 350 los usuarios. Compramos 1000 megas. Ya no dijeron, como media vez se compran más. También el, el proveedor nos da chance ahí como que mientras más megas, menos el Mejor costo de cada precio. mega. Ajá. Entonces ahí ya no llegamos a los 800, le dimos a los 1000 megas de una vez, tratamos el giga. Ya Eso cuando porque la costumbre de que la solución siempre era comprar más megas, entonces yo tenía esa cuenta. seguimos Ajá. comprando. Sí, seguimos comprando megas. Entonces, pero ahí entonces ya cuando terminamos de comprar los megas, llegamos a un punto ahí donde, bueno, a ver qué sucede o cómo se va a presentar acá el asunto. Seguimos trabajando y instalando, pero los reclamos también seguían. Y el asunto estaba también de que no eran todos los usuarios. Eran en algunos lados donde decían, no, el usuario tal, solamente ese estaba ahí, ese estaba diciendo, y los otros a veces no decían nada, no tenían en cuenta así como que está mal el internet. Eran ciertos usuarios, pero sí, digamos, un 25% de los usuarios estaban reclamando. ¿Y Pero teníamos eso de que, esos reclamos te llegaban a vos también o llegaban a otra persona, el soporte, o algunos te llegaban a vos, los mensajes, llamados? sí, de hecho sí me llegan a mí porque cuenta así como que, bueno, yo ahora este muchacho es el que se encarga de todo eso, ¿no? Entonces sí me llegan a mí. Le llegan al otro cuate, el que está encargado de esto, porque él es el que agenda a dónde vamos a ir o qué está pasando por acá y así. Entonces le llegan a otro muchacho, al Ah, encargado y a ok. mí. Ajá. Yo no Entonces sé, cuando, perdón. Yo no sé cómo es ahí en Guatemala, pero al ajá, menos en Argentina, los clientes mandaban sábado, domingo, feriado, a la noche, cualquier hora, cualquier día, no sé cómo será ahí. sí, sí, las personas que era a diario, como teníamos en cuenta, porque ya no dábamos entonces dónde ver el problema, porque supuestamente los megas lo teníamos arreglado, hay megas para repartir a todos.
habían 1000 megas y eran 350 usuarios. Había, eso era suficiente en ese aspecto para todos, porque el consumo en las horas pico, si mucho llegaba a los 650 y no pasaba de ahí. Entonces, cuando empezamos a ver entonces qué causas podrían estar produciendo eso, pues no llegamos a ningún punto, porque íbamos a la casa del cliente, revisar la fibra, la intensidad de la luz si estaba bien y todo normal. Cambiábamos la ONU y así, pero ya a la noche o al siguiente día, ya estaban los reclamos ahí, los mensajes diciendo, no, que mire que no está funcionando. Si vinieron a verlo, pero igual las capturas de pantalla donde sus llamadas se quedaban cortadas o alguna cosa que estaban haciendo así las personas en línea en sus clases en vivo, que se les caía y todo eso. Entonces era un punto donde ya, y yo en mi caso, igual yo ya no les podía proponer otra solución a estos muchachos, decirles, no, vamos a ver esto, si ya estábamos haciendo casi todo. Entonces ahí fue donde igual consultamos a terceros, y entonces dijeron, no, que el MikroTik ya está saturado, que ya pasa del 60% el uso del CPU y eso ya debería ser causa de cambiarlo, porque ya tienen 350 usuarios y el que tienen, pues, es el que está haciendo ese problema. Les dijeron a ustedes que la solución era comprar más equipos, o sea, un equipo mejor. Sí, un mejor equipo, comprar otro MikroTik, incluso transportar el, transportar el internet por otro tipo de medios. Teníamos un convertidor de medios y veo, dijeron, no, directamente al MikroTik, unos SFP, algo así se llaman eso, creo que sí. Directamente, sin pasar por el convertidor de medios, sino que la comunicación fuera de MikroTik del proveedor al MikroTik nuestro con los SFP. Bueno, compramos los SFP, compramos el nuevo MikroTik. Bueno, y teníamos eso, pero ¿quién lo iba a configurar? ¿Quién le iba a meter mano? No, pues ellos. Pero se cobra también tanto por la configuración del MikroTik. Ah, está Ah, bien. claro. Te No es recomendaron comprar un mejor equipo y ellos te cobraban para configurar ese equipo y mantener. Ajá. Sí, entonces pagamos el MikroTik, nos enviaron, ya contactamos ese mismo cuate que él dijo, les puede ayudar a configurar el MikroTik y cobra tanto y así. Vaya, lo hicimos. Hicimos eso. Igual, entonces también está otro de que hay que dejarle esta calidad de servicio. Calidad de servicio, y está bien, son ciertas configuraciones que él hizo ahí y también hay que pagarlas y así. Entonces, bueno, a ver qué tal, cómo continúa acá el asunto, a ver qué tal se dan las cosas. Pero seguíamos en las mismas Seguí los y problemas. no los mismos problemas. Más megas, Sí, equipo mejor, otras personas que se decían, digamos, profesionales, configuraron todo, cobraron eso para configurar varias veces y aún así seguía el problema. sí. De hecho, también estábamos con el proveedor, con el proveedor estábamos teniendo así, decir, ¿qué anda pasando? ¿Será que no con ustedes es el error? Le estábamos nosotros reclamando también al proveedor, diciéndole, porque se dio ahí donde, cuando fue que se compraron de 600 megas a 1000, ellos también hicieron un trabajo, allá cambiaron el tipo de aparato, pusieron un Racescom, creo que le llaman, más potente, más robusto, para transportar los megas que nosotros nos mandan para acá. Entonces veníamos nosotros y decimos, pero ¿no será que algo está mal allá con ustedes? Que hagan el favor de revisar y que miren que nos esté viniendo bien el internet y que todo eso, porque no había para dónde ir a ver otra cosa. Entonces, siempre hacíamos pruebas en conjunto con el proveedor y vimos y la velocidad estaba bien.
y todo eso, y ellos decían que no podría estar mal, que habían hecho cambios ellos, pero era para, pues, para mejorar el asunto y todo eso. Eh, en cierto punto, pues el proveedor acá es uno de los más recomendados, podría ser, y entonces no podría haber problemas con ellos. Pero siempre nosotros también les dábamos quejas de ese asunto de que no, como Eso que no se porque nos... ya no sabían más que Ujú. dónde buscar. ¿Dónde recurrir todo eso exacto? Que habíamos hecho nosotros todo eso de cambiar casi la mayoría de cosas. Como digo, equipo nuevo, cosas, los tipos de transporte, digamos, al usuario final, al cliente, también eso del cambio de ONU, incluso a veces cambiábamos fibra, cambiábamos conectores para que estuviese como que de una manera limpia todo el asunto ahí, el transporte hasta llegar ahí. Y cuando llegaba a esos puntos, pues siempre pasaba lo mismo. O sea que Siempre, fibra ah, óptica, 1 giga para 350 clientes nomás. Equipo potente, MikroTik nuevo, compraron más potente. Configuraron todo para ustedes. El ISP que tenían era de altísima calidad. No era solamente que era 1 giga, pero era 1 giga de una empresa muy confiable. Cambiaron ujú, ONU, cambiaron fibra, cambiaron todo y el problema seguía. sí, así era. Todo eso. Entonces ya no había mucho asunto del cual yo, así en ese sentido de que debe estar pasando, porque yo tenía ese lado de, yo no me ocupaba mucho del microtik y todo eso, o todas las demás cosas. Solamente teníamos en cuenta que habían puntos a mejorar, pero quién sabe dónde. No, no sabíamos a dónde ver, dónde, qué estaba pasando, la configuración, esto, lo otro. Y seguíamos hablando con estos otros muchachos que nos recomendaron cambiar equipo y todo eso. Entonces llegó ahí al punto donde que había que cambiar nuestros usuarios, que todos estaban en DHCP, a, a IP estática o al PPPoE, que según también esto iba a ayudar con nuestro problema. Entonces, y el asunto ahí era como que ir a las 300 casas a verificar y a cambiar la IP y todo eso. Hasta ahí en ese punto, pues yo ya estaba viendo los videos estos de Meteora, como conocí acá. Ah, Entonces yo ahí dije, fue cuando me conociste, cuando estaba, ya no había. ya no había muchas opciones, ya ahí fue ahí donde, o sea, ya vi algunos de los videos. Creo que esto de los teléfonos, lo que uno está hablando ahí con los compañeros, los teléfonos inteligentes agarran y te muestran publicidad de esto. Y, y así fue, encontré eso de publicidad y pues me resultó a mí en ese sentido pues muy llamativo en ese aspecto porque era el punto de ISP sin cortes. Y ese era el asunto nuestro, que los cortes era el punto, porque la gente eso era, de que si empezaban una llamada, una videollamada, pues empezaba todo bien, todo normal. El asunto eran los cortes, que y a veces eran repetitivos, una y otra vez, que eso a la gente ya no le gustaba. Entonces el punto ahí donde llegó hasta el ISP sin cortes, y ahí el punto donde sí me pareció bien eso, decir que uno va a estar aprendiendo, no solo que te muestran dónde es el asunto, sino que aprendiendo eso. Y eso era lo que yo no me gustaba mucho de los demás muchachos, porque estos venían, empezaban a configurar, pero no decían qué estaban haciendo, o para qué servía tal cosa, y esto, lo otro. Entonces, en ningún momento iba yo a aprender algo también ahí. Entonces fue ahí donde llegamos a eso de ver lo del ISP, adquirir el curso, le platiqué aquí al encargado que está acá y me dijo que estaría bien. Entonces ya fuimos con el jefe, con el señor ya de la empresa, a decirle esto. Podría ayudarnos, ya hemos invertido mucho, ya hemos pagado demasiado acá, pues paguemos en esto pues nos puede ayudar a nosotros acá y yo en mi caso personalmente también dije,
Y yo que desconocía demasiadas cosas, pues yo también voy a aprender cosas acá. Entonces dijo, no, pues está bien. Fue ahí donde entramos al curso y empezamos entonces ya a ver todo lo relacionado con esto. ¿Te acordás cuándo Eh, fue? ¿Cuándo fue cuando ingresaron? Hace poquito sé, pero ¿te acordás del mes? 3, 4 meses fue como estamos en julio, creo. Fue en Fue julio. en julio abrimos inscripciones, en julio 2023 sí, sí, en julio Sí, abrimos. ajá, Y ahí sí, ingresaste con la esperanza de solucionar ese problema de los cortes. sí, era el punto. Ese era el asunto, ese era el asunto, porque ya no había muchas más cosas que hacer, ya habíamos visto cualquier cosa, habíamos cambiado esto, lo otro, ya no había alguna cosa que cambiar en cuanto a equipos, en cuanto a asuntos así con las ONUs y todo eso, ¿no? Ya incluso estaba ese punto también del spliteo, cómo estaba la fibra. Y, pero el asunto estaba de que de hace un año para atrás, pues el spliteo era el mismo y no habían problemas. El spliteo era el mismo y no habían problemas. ¿Y por qué ahora entonces, de este tiempo para acá, podría estar ahí el problema? Y también eso incluso si el splitter está mal, deberían ser todos, pero solo eran ciertos clientes, no eran todos, eran algunos. Y resultaba entonces así como que muy desconcertante porque, ¿por qué no todos se quejaban? Eran algunos, bueno, ya el porcentaje, como decía, era un 25% y eso ya es mucho también para el negocio, digamos así, no conviene Sí. que muchas personas estén hablando de que no, ese internet, pues de plano no está funcionando bien. Y acá tenemos una zona donde hay competencia, hay otros tres personas que distribuyen internet también. Hay otros tres ISP en una zona que tenemos por acá. Entonces eso para nosotros nada era conveniente lo que estaba sucediendo. ¿Estaban teniendo Porque problemas con esa competencia cuando tenían los problemas? O sea, llegaron a perder clientes por para la competencia por esos problemas y reclamos. ¿Te acordás de algo de eso? de hecho sí, incluso eh, ahora poco también se fueron a ver como unos cinco clientes. Abandonaron, dijeron, no, el internet no está funcionando bien. Se fueron. Fueron como 5 personas. Entonces ahí es donde a veces ponerle más interés en eso de que no es conveniente tener todo ese tipo de problemas. Y bueno, hasta hoy, sí, sinceramente también hay unos asuntos donde todavía hay algunas personas. Pero ¿cómo fue Pero cuando ingresaste al curso? Cuando ingresaste y empezaste a mirar, como te comenté, algunas entrevistas estamos haciendo con alumnos que recién ingresaron, como para tener la ujú, parte uno, ¿no? Que es la parte de cómo era claro, antes de ingresar el curso, y después queremos hacer una nueva entrevista, la parte 2 para entender los resultados. Hasta excelente. ahora, ¿cómo fue? Cuando ingresaste al curso? ¿Qué te pareció? ¿Hasta qué módulo miraste ya? Ok, pues yo con la gran expectativa, ¿va? De que ya entrar y tener ya la solución. Esto era urgente, era algo que lo necesitaba ya. Al entrar y todo eso, que era bueno, el asunto de ISP desde cero, todo lo básico y todo eso, pues también igual me pareció excelente, porque para mí, como le digo, a modo así individual, para mí era una gran oportunidad para yo conocer todo esto. Entonces, pues me pareció interesante. Al empezar los primeros módulos y todo eso, pues sacarle provecho y todo eso, conocer cómo funciona MikroTik, algunas cosas en cuanto a los backups y qué tan importante es eso. Entonces, pues digo, sí, que a veces hay algunas situaciones ahí donde, incluso acá como nosotros, que ahora están reclutando otros muchachos que también quieren
o que tienen que involucrarse en esto del microtik y todo eso, pero estos muchachos ahí al entrar o alguna cosa que se pueda mover o algún otro asunto, pues alguien ya debe saber, uno de ellos, cómo restaurar un backup y todo eso. Bueno, entonces de eso de lo básico y al empezar ya, pues como le digo, la expectativa pues era alta y empezamos a verlo todo. Me pareció interesante y a ver cómo manejar ciertas cosas, ciertas reglas, no tenerle miedo, que eso era lo que yo tenía. Entonces pues empezamos ya de una manera más confianzuda, digamos, en ese aspecto a estar probando, manipulando esto, manipulando lo otro. Y bueno, ese es el asunto donde entender cosas de que para qué sirven, es que ese era el asunto de las otras personas o de ahí que le digo que hacían esto, lo otro, pero nunca nos dijeron para qué. Entonces, al ver todas estas cosas que venían ahí y cómo se estaba explicando, pues la verdad, pues a mí sí me ha parecido bastante interesante y hasta donde voy, que ya es el último módulo, pues sí he aprendido bastante en cuanto a conocimiento y a la manipulación y todo eso, pues he aprendido mucho. En cuanto a los resultados, pues ya veremos ya más un poquito. Justamente, ahí veremos en la segunda parte, pero solo para entender, si vos fueras a dar un número del cuánto se aplicó de todo lo que aprendieron hasta ahora, más o menos un porcentaje de cuánto aplicaron del método. Un 10%, un 90, 50, no sé. ¿Qué porcentaje diría más o menos que se aplicó? Pues creo que un tipo de módulo, creo que un módulo de ahí, bueno, yo aprendí en cuanto al módulo de radiofrecuencia, pero eso no he aplicado absolutamente nada, porque nosotros no Claro, claro. trabajamos con ese, con antenas. Eh, entonces ahí esa parte no. Pero lo demás podría hablarle así como en cuanto al microtik y todo eso, tipo sí, un 50-60% estamos aplicando. Ah, ok, ok. Y no te olvides de los encuentros de alumnos, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que tengan miedo, que queden trabados, ya saben, ¿no? No se olviden ahí de los encuentros de alumnos. Ese próximo viernes tenemos. Sí, sí, yo entiendo esa parte porque sí, los días que logro acceder, pues sí, también saco bastantes dudas, incluso con las dudas de los demás. Algunos muchachos preguntan tal cosa y ya empiezan a explicar. Y bueno, es algo que es interesante conocer y analizar también en ese lado. Y sí, cuando puedo, entro y es muy interesante. Ok, ok, ok. Em, ¿Cómo esa es solamente la primera parte? Te pregunto cosas más del pasado que de cómo fue después. Eh, ¿Vos te acordás de algo que te impedía de ingresar? ¿Había algo que vos pensabas, alguna duda que tenías, algo, alguna sospecha, alguna desconfianza, algún miedo que te impedía de ingresar al curso, de tomar la decisión? Por más que la decisión no fue solo tuya, pero había algo que te impedía, que te frenaba, te generaba alguna duda de ingresar al curso. Bueno, resulta primero que podría ser como le dijera, de que se tratara de una estafa. Sé eso fue lo primero, porque en las redes, y nos ha pasado acá como compañía en ese asunto, porque aparecía un muchacho ahí anunciando fibra y que todo eso, y le compramos fibra y nunca llegó la fibra. Ah, eso Entonces, les pasó a ustedes. sí, nos pasó a nosotros. Entonces, creo que esa fue la primera vez donde vamos a pagar tanto y ¿qué va a pasar? Puede que ni siquiera nos van a contactar o algo ahí. Eso fue tal vez alguna así, no tanto así un tipo de no, que no, sino que podría ser que también nos estafen, podría ser. Y ya, ¿qué más? El otro aspecto era ese como que ya hemos probado de todo y se supone que estos otros muchachos pues le saben a la configuración y no nos ha funcionado. Que quita también que igual ahora que vamos
a comprar el curso y a aplicar todo esto ahí, continúe igual. Porque como menciono, es así como que los que nos vendieron el microtik y empezaron a comprar, pues le saben, pero ellos no habían llegado ahí, no habían llegado al punto de decir, no, aquí ya quedó todo está arreglado. Sino que entonces en ese aspecto era así como que estamos en continuo gasto de que cambiar cambiar todo el equipo, ya gastamos algo allí. Ahora le pagamos tanto ahí para la configuración y sigue lo mismo. Y vamos a comprar otra cosa acá y ese tipo de incertidumbre, digamos, que puede que suceda lo mismo, ¿no? Porque estamos en ese lado de que ya hicimos de todo. ¿Qué podría garantizarnos que con este sí va a quedar? Era al comprar eso, pues igual era lanzar así una moneda al aire para ver si sí o que no también, porque ya lo habíamos probado de todo. Entendí, Quizás entendí. era. Ujú. Entendí. O sea que la duda era, ¿será que eso funciona? ¿Será que ese método que él dice funciona? ¿O si funcionará con nosotros? Exacto. Hay incertidumbre que puede ser que ya nada va a funcionar o algo así como que, como digo yo, desconocer muchas cosas en cuanto a esto. Y ya probar lo que nos dijeron aquellos, o hacer por nosotros mismos lo que apenas estábamos entendiendo así, de las zonas, la configuración de las zonas y todo eso, y nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer qué vamos a comprar acá y todo eso? Pues ese es el punto, ¿no? ¿Qué garantía tenemos que nos funcione? Ese también era un punto así, como que Preocupado. lo compramos. Incluso eso, porque lo compramos en julio. Eh, Creo que hubo también inscripciones en abril, pero creo que fueron como Creo que tres meses. en marzo creo que fue. O Sí, mayo, fue en mayo, creo que fue, mayo. sí, porque fueron como unos Fin. 3 meses antes. Y yo ya los había visto ahí en ese punto. Pero yo tenía en cuenta así como que, porque eh, por eso, porque se supone que los que nos están ayudando, pues le saben. Entonces, pues vamos a ver allá que nos ayuden otra vez y a ver qué sucede acá. Pero como entonces ahí estábamos como que poniendo a prueba ello, los nuevos equipos, la configuración y todo eso, y transcurrieron entonces ese lapso de 3 meses más y nada. Pues entonces dijimos, nah, bueno, pues vamos a ver entonces realmente sí, qué sucede acá y ya sin miedo, vamos a darle ahí que todo esto esté, como digo, creo que es parte de ese lado donde centrarse en ese punto de ISP sin cortes. Y era el punto que realmente a mí, por mi parte, me llamó bastante la atención porque creo que era ese lado de donde no estábamos conformes, porque le digo que sí, el Internet, pues se veía que todo estaba funcionando normal, el proveedor hacía mediciones, nos mandaba la medida, ustedes tienen que ver allá y que les mida igual, nosotros medíamos y todo eso, y eran idénticas las mediciones y todo eso, pues entonces ahí igual no debería haber problema. Entonces, Internet, digamos, en ese sentido, pues sí, se veía que estaba ahí. El asunto ahora entonces la estabilidad, que es el asunto ahí, que las caídas que tenían estos usuarios que se les cortaba. Incluso ahora habíamos tenido en cuenta esto de que, según algunos, y creo que yo estoy en uno de estos grupos de WISP, de ISP, Ujú. algunos grupos ahí donde comparten ahí información y todo eso, que tenían en cuenta así como que no sé hasta qué punto era cierto, de que WhatsApp estaba fallando demasiado, eh, de que mandaba eso, según una actualización de WhatsApp que quedó inestable, algo así. Ah, estaban Y diciendo que que- la culpa era de la aplicación de WhatsApp que estaba sí, muy inestable. sí, entonces como que me convencí de algo así, porque si muchos otros que trabajan en ese rubro habían estado teniendo problemas con WhatsApp, podría ser WhatsApp. Entonces llegamos a un punto que, no, pues, a ver, hicimos esa prueba, que intentarán con Telegram.
que hicieran así. Y bueno, y sucedió un punto ahí donde dijeron, bueno, parece que sí, pero luego volvieron otra vez. No sé entonces hasta qué punto era No todo era eso. el WhatsApp. No, era el WhatsApp. No. Entonces, por esas mismas razones, entonces, fue que el punto eran los cortes. Y entonces nos enfocamos más en los cortes. Velocidad ya no, teníamos megas. El equipo no podría ser, ya lo habíamos cambiado. El verdadero problema eran los cortes. Y entonces ya cuando nos enfocamos en eso y que ya teníamos en cuenta de que ya no había mucho más por hacer o así por nuestros propios medios en cuanto a los cortes. Y ahí estaba ese curso de que sin cortes. Bueno, entrémosle que hay que hacerlo porque se supone que esto va a ayudar y que el asunto está en los cortes, entonces enfocarnos en los cortes. Ahí es donde deberíamos tener ya qué asuntos hacer para que no tenga cortes. Entonces con el curso ahí fue donde ya nos animamos porque ya habíamos hecho de todo. Y entrémosle, ya Y no, hemos llegado a este punto. además de lo que dijiste, de que, bueno, no me conocían y me viste ahí en internet hablando de eso, que parecía demasiado bueno para ser verdad. eh, Además de eso, no es un curso barato. Comparado a lo que hay en el mercado, no es barato. Y es que ese es el otro asunto también. Sí, era un buen punto así para como que para estar indeciso. Son tantos dólares. ¿Y Eh, qué hizo, qué fue el principal motivo que a pesar de que saber que eso podría ser una estafa o que podría no funcionar con ustedes y era un valor alto, un precio alto, aún así, cuál fue el principal motivo que les hizo confiar o tomar la decisión de ingresar? Solo para entender. por una parte que sería la desesperación, podría decir por una parte, por una parte creo que ya eso, ya era La falta de demasiado opción. tiempo. Sí, la falta de opciones, ya por una parte es. Y después continuamos viendo, creo que yo tenía siempre eso en mente de que este curso pues suena bien, suena bien. Entonces estaba siguiendo ahí algunos videos y también para confiar más en eso, para tener un poco más de confianza, quizás entonces ya los resultados de las demás personas. Porque entonces ponían ahí las entrevistas, creo con estos alumnos ya antiguos entrevistas ahí de que cómo les ha funcionado al aplicar todo lo que se aprendió al curso y todo eso. Entonces algunos ya tenían así, no, que está funcionando bien, yo he aplicado esto aquí y no tengo ningún problema. Eso Y nos dio, además, bueno, a mí en cuanto a mí, eso me dio confianza. Y yo dije, bueno, si sí funciona, es real y todo eso, tienen ahí testigos, digamos, en ese aspecto de que les está funcionando el método, que todo está bien. Entonces, pues fui agarrando un poquito más de confianza en ese lado de que de eso de que no lo conocíamos, el precio está alto. Bueno, ya hemos pagado tanto por esto, ya hemos pagado tanto por esto, y si esto funciona y que se está dando testimonio de que todo eso está tranquilo, sale bien, pues ya de una vez. Lo primero fue eso, parte de la desesperación, que ya no había más. Entonces sí. fuimos agarrando confianza a eso de ver que sí daban resultados y los testimonios así que habían mejorado y que sí, más que nada esas entrevistas donde yo cómo funcionó, cómo era antes y cómo después creo que había uno de esos. Entonces, sí, en ese lado, pues sí ganó parte de la confianza de yo decir, bueno, si está así, pues si ese es el asunto, pues entremos. Un Y poco de confianza. no llegaste a pensar en algún momento que hasta eso, las entrevistas por ahí eran falsas, qué sé yo. Porque Pues, a veces me da miedo, de corazón te digo, a veces me da miedo de mostrar resultados de algunos alumnos, porque obviamente no son con todos, porque uno tiene que, depende del esfuerzo del alumno también de aplicar y todo. Entonces no todos son iguales los resultados porque depende mucho del alumno.
pero a veces me da miedo de mostrar resultados buenísimos de alumnos porque no, en vez de ayudar, va a generar más miedo, digamos, en las personas y pensar, no, eso es imposible. ¿No te pasó eso por la cabeza? Ah, ¿será que es verdadero? Bueno, que es que esa parte también está así como que como lo que le utilizan siempre también las partes así como que a veces de los que estafan, algo así. Siempre también ponen ahí a falsos, ponen ahí a alguien Ujú. más que da un buen testimonio y todo eso, pero es parte de De la la farsa. estafa. Ajá, es parte de la farsa y de la estafa. Pero creo que empecé a ver, creo que sí vi unos cuantos de estos alumnos que habían aplicado esto y veía que eran los tipos ahí como que tan Eran comunes personas, como yo, pues. Sí, personas de verdad. tan comunes como yo en ese sentido, no, que aquí estamos trabajando en esta localidad, soy de tal lugar y se veían pues sí, de lo más natural como yo y como las demás personas, y dije, pues sí, pues ya como que como le digo, en esa parte pues sí agarré un poquito más de confianza y decir, bueno, sí es cierto, así Y es ahora, cierto. y hoy estás Claro. acá vos en una de esas entrevistas y ahora ya no hay más como dudar, ¿no es cierto? No, es que en esa parte creo que están también en ese lado, sí, como que ya profesional, podría decirlo, porque cuando todo eso se hizo el pago y ya empezó a caer los emails y todo eso del pago, el curso y el acceso a la plataforma y todo eso, no, hombre, dije yo, no, esto sí es algo más profesional, esa parte sí me pareció así como que porque yo tengo en cuenta así como que algunos que sí venden cursos y todo eso, pero solo te contactan así para hacer una videoconferencia unas 2 horas y todo. No hay no hay ni correos, ni plataforma y todo eso. Entonces esa parte me pareció muy profesional ya. Entonces dije, bueno, sí, todo esto está tranquilo, tomamos una buena decisión, hay que entrarle. Elvin, como te dije, es como a veces da la impresión como que estamos cortando por la mitad, pero es justamente eso, ¿no? La idea es hacer una parte 2. Antes esperábamos un poco más a los clientes, que los alumnos apliquen todo, tengan un poco más de tiempo para aplicar todo y para que puedan ver los resultados. Algunos tienen resultados un poquito más rápido, un poquito tarde, un poquito más, pero antes esperábamos mucho más. Y hace poco decidimos hacer entrevistas, incluso no esperando tanto tiempo, porque es lindo también ver el antes y el después, no solamente el después, ¿no? Eh, entonces, es eso, esa parte de la entrevista. Yo estoy realmente muy agradecido a que hayas aceptado participar. Y te quiero hacer una pregunta rápida y un pedido rápido también. Tenemos 5 minutitos ahí. Y la pregunta es, solo la mitad de la pregunta. Si fueras a decir, no por los otros, por los socios, pero por vos, hablando de vos, de cómo era tu día a día, de los reclamos de clientes que estaban ahí y tener que ir a la casa de un cliente y no saber qué decirle, haber probado todo y a veces uno no quiere mentir al cliente, no quiere hacer nada así, pero ¿qué le digo? Imagínate vos llegar a un cliente y decir, no tengo idea de dónde está el problema. Imagínate el cliente, la sensación que va a tener. Eh, si fueras a resumir ese momento allá atrás, de hace poquito tiempo, pero ese momento atrás, si fueras a resumir en un sentimiento, una palabra que defina cómo te sentías en ese momento. Pues creo que ese punto era así como que de frustración, porque como que, bueno, el poco conocimiento que tenía y haberlo dado, digamos así, como que todo, eh, revisar esto, revisar aquello, y ya no tener chance, o incluso, así como tú dices, haber gastado ya todo, ya no le podía yo decir al cliente, ya solo falta revisar esto, porque también ya lo había revisado. Es decir, le vamos a cambiar el router, ya lo había cambiado una vez. La fibra y todo eso, ¿dónde? ¿Qué otra cosa podría yo comentarle al cliente de que vamos a revisar acá? Si ya lo habíamos revisado todo. Entonces, esa era esa frustración
porque sí hubo un cliente que sí, no se podía con esa persona porque sí ya a cada rato era esto y esto. Incluso había unos puntos donde como el servicio estaba así como que intermitente. A veces íbamos nosotros a la casa del cliente porque con ese cliente sí terminó por cortar el servicio. Terminó por cortar el servicio. No se fue con la competencia ni nada, pero terminó por cortar el servicio. Fuimos allí y el asunto estaba de que cuando nosotros estábamos, porque lo que ella más tenía o más usaba eso eran sus llamadas y El ella lo cliente reclamos a nosotros. usaba mucho llamadas. Ajá, eso era. Y llegamos y una mañana y lo más frustrante era eso de que, bueno, llegamos y nosotros hicimos una llamada y nosotros pasó como media hora la llamada y no se cortó. Entonces, ¿en qué punto era donde se ponía así todo intermitente o desfasado ese servicio tan feo? Porque ella ahí estaba, mire que esto, y mandaba ella, tampoco estaba mintiendo porque ella Sí, mandaba sí. las capturas. Ella mandaba las capturas donde decía reconectando y las llamadas se caían y que señal débil y todo eso. Y ella decía, no, pero entonces, ¿cómo? Usted también. Entonces, eso decía también, tal vez también de parte del cliente era esa frustración, es decir, usted, a veces yo ya ni me animo a llamarles porque van a pensar que yo estoy dando mucha lata, pero yo les estoy hablando porque sí tengo ese problema y tomo las capturas para que ustedes vean que yo no estoy molestando. Y cansa, Entonces, ¿no? Algunos se cansan de repetir a veces un reclamo porque no quieren molestar o piensan que ya no van a solucionar y ahí se terminan yendo. sí, sí se terminó yendo. Bueno, se terminó yendo debido a otros aspectos. Dijo ella que Eh, voy a terminar acá, dijo, tal vez después lo intento, pero por ahora no lo voy a necesitar. Pero incluso ese punto estaba así como que medio raro porque terminó agradeciendo el servicio así, bueno, me funcionó bastante bien 2 años. En los últimos 3 meses, que fue una completa frustración para ella y para nosotros, porque en ese lado pues no dábamos una. Porque digo, llegábamos entonces hacíamos mediciones y todo normal, probábamos la llamada y funcionaba 20 minutos sin ningún corte. Estaba muy raro. Entonces, a la hora de explicarle todo eso, pues nosotros teníamos también así como que ya no hay que hacer. Entonces, la palabra esa para mí era, no sé, frustrante, era una frustración así de no saber dónde más revisar o qué más hacer, qué cambios. Por ahí era frustrante realmente. Ok, ok, Sí, sí. entiendo. Porque uno genera una expectativa. Cuando intenta una cosa nueva, ahora sí va a funcionar y ahí de nuevo no Exacto. funciona. Esa cosa Mm, nueva va a arreglar y ahí no funciona. Y eso es frustrante realmente y repetitivo en sí. mm, Ahora para cerrar, Elvin, te quería pedir un consejo, un mensaje, que dejaras un consejo tuyo en tu opinión, si pudieras dejar un consejo a las personas que están escuchando, que por ahí quizás están en una situación parecida o que están en duda pensando, ¿será que eso no estafa? ¿Será que eso? No sé. Eh, pero, ¿qué consejo darías a las personas que todavía no ingresaron, que están con problemas, pero están en dudas, no se decidieron totalmente, a pesar del precio que no es barato, de todo lo que hablamos? ¿Qué consejos darías a quien no está en duda y todavía no es alumno nuestro de Meteora? ok. Bueno, tal vez el consejo si están pasando por alguna situación así de problemas y desconcertantes en cuanto a su servicio, pues primero que sean pacientes, ¿no? Que no se desanimen en cuanto a las cosas que se presentan. A veces nuestras limitaciones también, pues ya toman el control ahí, nuestras limitantes pues se quedan ahí, ya no podemos llegar más lejos a veces. Pero en cuanto entonces ya para el curso, pues esto primeramente es real, ¿no? Y que todo esto, pues, es una oportunidad para conocer más. Bueno, incluso si no conocemos, para conocer, para
cómo manipular todo esto, eh, lo, lo que concierne al MikroTik y todas sus funciones, todo lo demás. Y como dije antes, es algo muy profesional y pues que tengan en cuenta de que esto ayuda demasiado a tener más confianza a cómo manejar estas cosas. Buenísimo, buenísimo, Elvin. Muchas gracias por todo. Te dejo seguir trabajando o almorzar, ¿no? No sé si vas a comer ahí enseguida, pero un gustazo. Muchas gracias por haber aceptado participar y bueno, dentro de unos meses ahí seguramente estaremos hablando para una segunda parte de esa entrevista. Ahora, Ok, ahora muy bien. seguir aplicando, mirando y aplicando y cualquier consulta ya sabes, en los encuentros de alumnos estamos ahí para ayudar a implementar, a configurar, a sacar dudas, lo que sea. Excelente, muy bien. Muchas gracias, también un gusto. De nada, igualmente. Un abrazo, Elvin. Chao, chao. Gracias, excelente.